Bueno, hoy me pide una clase medio insólita sobre crítica, sobre la crítica de arte, digamos. La crítica, digamos, siempre va a depender de las diferentes concepciones que hay sobre en general lo que es el arte. Nos vamos a focalizar más que nada en la crítica literaria. Bueno, es muy divertido en la loca historia del mundo de Mel Brooks como comienza una pintura rupestre y, digamos, el primer crítico de arte, un hombre de la prehistoria que orina sobre ella. Siempre está esta idea, este lugar común, este cliché de que el crítico es justamente criticador, criticón, digamos, como parece indicar la palabra. No es alguien uh, que oriente, que ilustre, que ilumine. Bueno, hay muchísimas concepciones de lo que es el crítico, pero por supuesto la común, partamos del cliché, como decía Hitchcock, que él decía, bueno, si tengo que hacer una película en Suiza, lo primero que hago muestro chocolate, el esquí, los relojes cucú, porque mi lema es mejor partir del cliché que llegar a él, ¿no? Yo creo que si ven ustedes el reportaje excelente que le hizo Truffaut a Hitchcock, van a ver que Hitchcock es su mejor crítico, en el sentido de que es el más consciente de los cineastas. Cada cosa que innovó, cada técnica, cada reformulación narrativa, muestra su pensamiento crítico, que es perfectamente consciente de lo que hace. Cuando hablemos de cine, hablamos a hablar de Hitchcock, pero realmente, bueno, dice, pero ¿por qué el público sabe antes que James Stewart que Madeleine, que Kim Novak, digamos, es... y de bueno, porque yo siempre imagino, el chico vuelve a la casa y le cuenta a la mamá de qué trataba la película. Y si ahí el chico no lo sabía, es decir, él inventó esto del suspenso, pero muy pocos lo pudieron entender. Increíblemente, ¿no? Por lo tanto, lo del MacGuffin, que es muy sencillo y es fabuloso, te ahorra un montón de tiempo. Todo lo que escribimos, inventamos historias, perdimos tanto tiempo por no tener presente que nos tiene que chupar un huevo. Digamos, no tiene que ser algo que el público sepa, que al público le importe. Tiene que ser algo que movilice al personaje, ¿no? Pero no tenemos por qué saberlo. Tiene que ser creíble que él está movilizado por eso, pero bueno, el colmo lo llega en North by Northwest. Hitchcock hace, ¿cómo se llama en castellano? Con la muerte de los talones. Cary Grant, por un lado tenemos esa escena, él le encantaba desafiar los clichés también. Entonces dice, sería lindo una persecución, no a la noche, en un lugar oscuro, cerrado, sino en pleno campo, en pleno mediodía. Y después todo fue por qué. Por unos microfilms, no sé, no se entiende un carajo por qué fue todo, que arriesgó su vida. Y después dice, bueno, le voy a decir por qué. Y él se encuentra con el tipo para decírselo. Y en ese momento el público se ve como completamente queda en ayunas, porque hay unas turbinas de un avión que se oye. Nunca nos enteramos por qué hubo 4 millones de desventuras fascinantes, ni nos tiene que importar, no importa la motivación. Bueno, pero lo que quería decir es, el Hitchcock es un maestro que dice, si yo tengo a un terrorista que tiene una valija bomba en un restaurante y estamos todos tomando un café tranquilo y de repente estalla, tenemos un segundo de sorpresa. Ahora bien, si yo tengo este mismo terrorista y el público sabe que es una valija bomba, pero no lo saben los personajes, puedo firmar 20 minutos de suspenso. Entonces la sorpresa no es tan buena como el suspenso. Y además en general conviene saber. Por ejemplo, si ustedes compran, eh, supongamos, una deliciosa comida peruana para su amorcito, no la sorprendan en la puerta, mira lo que te traje. Anúncienle por WhatsApp que el deleite y el paladeo y el saboreo sea
prolongado. Bueno, no íbamos a hablar de esto, pero yo quería recordar, digamos, que la crítica es como la voz de la conciencia, es como justamente la autoconciencia en Hegel, digamos, el crítico, en el caso de Hegel, que es fantástico. A Hegel se puede preguntar todo lo que hizo y por qué lo hizo, y es hasta mucho mejor oír sus explicaciones que ver las películas. En cambio, a Buñuel le preguntaban y él decía una respuesta surrealista, pez. A los productores le decía, faltan 20 minutos, le agrego un sueño. O sea, era de una gran labilidad porque justamente no tenía la estructura narratológica que tiene el rigor policial, ¿no? El cuento policial, todo lo que es policial tiene un... es como un ajedrez, es como un... Bueno, ahora es un misterio, parece... Estamos viendo una historia como de Agatha Christie, ¿no? Como... Hay como 48 millones de argentinos que tienen el móvil, pero nadie lo asesina. Nadie asesina a Milei todavía. Muy increíble. Bueno, vamos a hablar de la crítica literaria más que nada. ¿Por qué? Bueno, porque la crítica musical, la crítica de pintura... Vamos a circunscribir primero definiciones del arte, ¿no? La primera sería la de Aristóteles, el arte... bueno, es una mímesis, ¿no? El arte imita la naturaleza, la famosa frase que Oscar Wilde da vuelta. Así como la verdad es una, digamos, correspondencia con la realidad, la aletheia lo desoculta. En Aristóteles es bastante intuitivo todo. Bueno, entonces partimos de esa, el crítico es el que tiene que explicar la obra. La verdad es que, vamos a hacer rápidamente los formalistas rusos, la astronomía no les va a interesar, el análisis crítico de la poesía no les va a interesar. A ver, vamos a las cosas más originales, las más sorprendentes que se han llegado a desarrollar. Porque bueno, el arte inicial estaba muy vinculado a la belleza, ¿no? Y bueno, todas las primeras, la historia, no vamos a ahora una historia del arte, pero las primeras cosas estaban relacionadas con la religión, digamos, el arte sacro, Giotto, en cualquier gran pintura eran motivos sacros. Luego aparecen también los monarcas que se pueden retratar y luego se da el gran salto al hombre común, ¿no? Los pintores flamencos, en Holanda, ¿no? Donde también está, bueno, la naturaleza, bueno, en fin. Pero nada de esto vamos a hablar. Podríamos hablar de cómo la primera vez que se soltó la pierna, ¿no? Como todo el arte egipcio es rígido. Bueno, pero es muy interesante la evolución del arte, porque uno realmente, si uno no supiera la cronología, uno diría, bueno, un cuadro de Leonardo y un cuadro de Picasso, y dice, bueno, Picasso es obviamente anterior y primitivo. La recepción, cuando el arte se escinde de la belleza, cuando por ejemplo en el caso de, imitando a Rembrandt, Andy Warhol realiza todo lo que es, sí, él lo llama la fábrica, pero es como el concepto, es la idea es el arte. Y luego, industrialmente lo puede llevar a cabo cualquiera, porque no importa la técnica tanto. No hay algo original. Eso es una pregunta interesante que podemos hacernos nosotros. Que nos preguntamos, qué sé yo, Marx niega que el individuo es importante, sino la historia, la época es lo que hace el individuo, ¿no? ¿Qué cosas dependieron de individuos y qué cosas no? Por ejemplo, Colón puede ser muy admirable porque, digamos, descubrió América. Si uno lee la historia de Colón, bueno, Colón en realidad creyó que había llegado a Asia, no a las Indias. De no haber estado en América, sus maravillosos cálculos de navegante hubieran quedado demostrados como ineptos totales, hubiera muerto de hambre y de sed porque calculó para el orto. De manera que yo no tiraría la estatua de Colón por el racismo, qué sé yo, pero sí, me parece que tarde o temprano América estaba ahí y iba a ser descubierta. De hecho, fue descubierta por los vikingos, fue descubierta por los chinos. Entonces, no es un mérito individual de Cristóbal Colón la existencia de América. Sin embargo,
en el arte, en la esfera del arte, donde se expresa la subjetividad onírica, exploratoria, no podemos decir que si no hubiera existido Van Gogh, otro hubiera pintado sus cuadros, ¿no es cierto? De manera que, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de un gran movimiento interesantísimo que, digamos, el tiempo por sí mismo lo venía dando. Por ejemplo, la obra Gulliver de Jonathan Swift era una obra que había sido pensada más que nada como una muy misántropa crítica a la formalidad británica. Si ustedes leen Gulliver es graciosísima, pero sobre todo no que haya un enano y que haya enanitos y un gigante atrapado, sino las ceremoniosidades con las que hay que saludar a los enanos. Y esa fue un poco la intención, burlarse de la humanidad, porque era realmente, vean, Jonathan Swift muy, muy, muy misántropo. Tiene la famosa modesta proposición, no tan famosa, ¿no? Donde, para terminar con la pobreza y con el hambre, da recetas de cómo comerse niños pobres, pero muy seriamente lo hace. Por eso es tan gracioso y tan bueno, porque no lo hace como se me ocurrió, qué ridículo sería, jajaja, ja, ja, y termina ahí, sino que parte del remate y lo desarrolla como un ingeniero con un rigor desopilante. Pero bueno, ¿cómo quedó famosamente en la historia de Gulliver? Como un cuento para niños, por el encanto de algo grandote, se hacía chiquito. Allá en la fuente de un chorrito. O sea, realmente no difiere de, no sé, un viaje al globo de Julio Verne. Un cuento para niños, ¿no? Como Kim de Kipling, ¿no? Como, sí, La isla del tesoro de Stevenson. Todos autores excelentes para adultos, reducidos. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas está bien. Fue pensado para niños por un gran matemático. Eh, bueno, no vamos ahora a hablar de nada de esto. Si bien hay muchísimas cosas interesantes para decir, incluso de la relación entre el dibujante eh, de Alice. Este. Pero bueno, yo más que nada quería decir lo siguiente. Todo lo que sobrevivía, pero el precio de perder, en cierto sentido, era como un significante que perdía significado. Para decirlo con esa extraña, digamos, partición del átomo que hace Lacan cuando Saussure dice, no se podrían separar el significado del significante. Por ejemplo, nosotros admiramos muchísimo, muchísimo, qué sé yo, el Partenón, o en general la arquitectura griega helenística clásica, y sin embargo, no era blanca, se despintó con el tiempo. Y nosotros ahora hemos hecho todo un culto a esa blancura que indica pureza, los griegos. Pero no eran blancos. Muchísimas cosas han sobrevivido al precio de perder el motivo que los originó. Por ejemplo, el Quijote. Don Quijote de la Mancha. Nace como una burla feroz a las contemporáneas novelas de caballerías. De caballería. Caballerías es el lugar donde están los caballos. Y sin embargo es como La secreta despedida nostálgica, o es la única novela de caballería que leemos con cierto fervor épico, porque realmente decimos una quijotada, pero no como es una estupidez, es una cabeza durísima, es una alucinación. Decimos una quijotada como es una patria, como una cosa muy noble. Vemos nobleza en un personaje que nació como sí, como para reírse de él, de lo estúpido que es. Bueno, podríamos dar muchos ejemplos vinculados con el mensaje de Cristo y lo que es la iglesia. No nos vamos a meter con eso, pero digamos, los mensajes originales, hay muchísimos casos o metáforas. Es decir, por ejemplo, Jesús dice, antes entrará un camello pero con una aguja. La aguja no era la aguja de tejer, era un coso grandote, igual no entra un camello, pero bueno. Y el opio de los pueblos, la metáfora de Marx, se fumaba opio en ese momento. Es como hoy diría, la religión es el Paco de los pueblos, tendría que decir, ¿no?
hay muchas cosas que van como incluso adquiriendo ribetes majestuosos con el tiempo. El Quijote dice, vive Dios que me espanta esta grandeza. Y hablaban así, no está diciendo algo como nos suena ahora, con ecos marciales, sino como, a la flauta, cómo me asusta este aparato. No era, es muy interesante cómo las cosas van, al perder sus referentes y su contexto, cobran un valor novedoso. Uno no ve con quién está dialogando un autor y finalmente eh, resulta eh, entonces se le puede como atribuir una novedad, otro significado. Y así es como muchas veces, bueno, se ha considerado que el arte anticipa el futuro, que Kafka anticipó los campos de exterminio, etcétera, ¿no? Bueno, Oscar Wilde llega a decir, partiendo de esta mecánica inversión, luego lo justifica, qué sé yo, y hasta uno puede decir que a partir de un personaje imaginario, luego la gente busca parecerse a él, porque es verdad que la naturaleza aborrece el vacío y la naturaleza es verdad, es siempre repetición, cuando aparece una forma nueva la busca llenar. Y por otra parte, el arte puede llamar la atención a nuestra percepción sobre un fenómeno que existía, pero que no veíamos hasta que ahora nos lo han focalizado, ¿no? Hay varias explicaciones. Pero en general, bueno, lo que yo quería decir es, hay muchísimas cosas que han perdurado, pero al precio de no perdurar, o sea, de ser otra cosa nueva que tiene cierta vigencia actual por otro motivo, y que esto mismo llegó a ser conceptualizado recién en nuestro siglo por Michel Foucault y muy similarmente por Roland Barthes en el texto La muerte del autor, la autoría del autor, la muerte del sujeto, la muerte del autor, donde dice que un escritor no sabe más de su obra que nadie, ¿no? Así como el inventor del ajedrez no necesariamente es el mejor jugador de ajedrez. Entonces, esto habilitó a la crítica literaria, por ejemplo, a decir del cuento de Borges La intrusa, eh, que es una relación homoerótica incestuosa donde cogen interpósita personas. Es decir, la mujer es como el instrumento. Bueno, Borges leyó eso y dijo, de haber sabido que daba para que lo interpreten así, me hubiera cortado la mano con la que lo escribí. Y Panesi, el gran crítico literario Jorge Panesi, Martín Cohen, el gran crítico literario Martín Cohen, todos ponen, bueno, Borges dijo esto, nos chupan huevos, o sea, ¿qué carajo sabe Borges de lo que escribió? Nosotros lo entendemos bien, ¿no? Porque realmente mientras se justifique con... Se puede científicamente justificar, digamos, una buena crítica. Y así es como tenemos una crítica de... Bueno, de Wagner en clave comunista, digamos. Está bastante bien justificado igual. Bernard Shaw en todo lo que dice del oro de los Nibelungos y Schopenhauer. Después hay cosas medio tiradas de los pelos, tan así como, digamos, Brecht interpretando a Lao Tse como comunista. Pero no es que interpreta que Lao Tse es comunista, sino que esta historia que le inventa, el aduanero que le exige que escriba Li Ching, que no se lleve su sabiduría a la tumba, bueno, la importancia del hombre común. Entonces, un crítico puede darle matices, reescribir, resemantizar completamente una obra. Y es por eso que Oscar Wilde desmantela la dicotomía en un diálogo brillante que se llama El crítico como artista, donde dice, no, el crítico no es el eunuco que sabe todo pero no puede. El crítico, el crítico es alguien que refinadamente, así, el artista opera, digamos, sobre el cosmos. El mundo es la materia prima y la arcilla de su escultura, pero el crítico es el artista sobre la obra de arte.
Después, bueno, tenemos toda la teoría de Theodor Adorno, que como él amaba a Paul Valéry, que era un escritor, un artista puro, y no era engagé. El escritor comprometido, esta categoría, bueno, existía mucho antes en realidad, existió cuando surgen los iluministas, los románticos alemanes, pero bueno, la hace famosa, como siempre, los franceses son los que cacarean mejor, la hace famosa Sartre, el artista comprometido, esta novela vale menos que un sándwich para un niño de la África, bla, 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 bla. Y Adorno dice, bueno, pero Valéry es un escritor que hay que valorar y que el tipo no se haya pronunciado en contra de la deforestación en Resistencia Chaco no quiere decir que es un idiota. Y arma el artista como lugarteniente, donde también desarticula la antítesis y dice que un buen artista genera un nuevo tipo de lector, ¿no? Porque realmente Proust creó un nuevo tipo de lector, un nuevo código de lectura, un pacto de, digamos, Borges. Los grandes escritores, al no repetir estructuras, sino crear formas nuevas, nos enseñan a leer distinto. Entonces, que esos grandes escritores, que no son comprometidos, o sea, realmente hay algo que acá no se está diciendo en ninguno de estos textos, pero que es obvio, que es que si se quiere dar un mensaje al populacho, digamos, un eslogan, no se puede, digamos, hablarle en un idioma, digamos, el Ulises de Joyce no puede ser literatura comprometida, no te puede decir a quién votar un vocabulario vanguardístico, experimental, que exige una lectura especializada. Brecht es un caso único donde algo absolutamente crudo, inmediatamente inteligible, tiene una calidad lírica impresionante. Pero en general, qué sé yo, bueno, no, Neruda escribe cosas cursis y horribles en los 20 sonetos de amor, una cosa así, cuando no es comunista y después es mucho mejor poeta, ¿no? Pero bueno, él siempre tiene una prosa sencilla. eh, pero bueno, aún así, justamente ningún artista, Beckett, ningún artista innovador es comprometido, porque requeriría un grado de calificación justamente que tiene una élite intelectual y no el proletario. Entonces, lo que dice Adorno es que hay un correlato entre el esfuerzo de sagacidad y lucidez que se requiere para una lectura compleja, que se ve, digamos, reflejado, espejado en que como ciudadano, el lector de un escritor profundamente original, lee mejor la política y sabe mejor cómo votar en virtud del enriquecimiento espiritual que ha recibido de un escritor no comprometido, ¿no? Qué bueno, es una maravillosa triquiñuela léxica que hace Adorno, no es para nada así. O sea, hombres de una erudición fastuosa votan para la mierda. Digamos, no hay ninguna correlación, no hay los mundos de la política que tiene que ver con las creencias o con miles de cosas, nada que ver con... Si votar fuera científico, estaría muy bien argumentado lo que él dice. Bueno, ¿qué más? Porque ya de vuelta se nos va el tiempo en anécdotas muy, muy lindas, digresiones, ¿no? Sí, íbamos a hacer un raconto de las distintas razones para convertir una obra de arte en obra de arte, si es la, digamos, validación social, digamos, la lucha contra el relativismo estético. Nada de eso, no tenemos tiempo para nada de eso. De la crítica literaria, entonces al final, ¿qué vamos a decir? Bueno, una cosa que podemos decir es cómo se equivocó la crítica con los impresionistas, que justamente, es un caso interesante, porque los impresionistas toman el nombre peyorativo de sus detractores, ¿no? Hay muchos casos así. Bueno, todos los equipos de fútbol
toman el insulto y lo hacen devenir la vergüenza orgullo, como dice Erivion en San Foucault, de la palabra queer, ¿no? Torcido. Entonces, en la marcha del orgullo gay, we are queer, get used to it. Entonces, tomamos el nombre con el que nos insultan y lo asumimos como una bandera. Entonces, bueno, sí, yo soy gallina gran honra, sí, leproso de toda la vida, voy a morir canalla, me encanta, soy bostero. Y a su vez, ¿no? Sí, yo soy gorila, hoy vine depilado, pero sí, soy re gorila yo. O decir, se asume, o salvaje unitario en otra época, yo soy un poco viejo ya. O qué sé yo. Bueno, los Tories eran también una mala palabra, pero ellos lo asumieron. El Big Bang no es la teoría, no es los que creían que el mundo surgió de una gran explosión, decidieron llamarlo Big Bang, sino los gradualistas que decían, mirá si va a ser un gran patapúfate. Bueno, el gran patapúfate es el nombre finalmente que se adoptó, pero digamos, es muy interesante cómo se adopta el nombre del enemigo. Bueno, o puta pero no suya, puta gran honra, no, como en lugar de combatir estúpidamente como hace el INADI la palabrita, resemantizarla, que cobre un sentido diferente. Bueno, no va a haber mucho tiempo para más. Quería decir, bueno, que se equivocó tanto la crítica con los impresionistas al decir que eran unos idiotas, que después ya no se atrevió a condenar nunca nada más. Y así es como tenemos ahora todo este desastre. Bueno, pero prometo hacer una clase mejor que esta porque espero que ningún crítico me critique esta clase. Bueno, sí, habría mucho más para agregar. Es mucho lo que quedó en el tintero porque realmente no tuvo la... Me dijeron que son muy amenas, que trata de ser bien espontáneo, bien informal, bien distendido, pero bueno, al final hoy no hubo la estructura mínima necesaria, porque bueno, fue una clase desregulada. Ahora hay que desregularlo todo. Porque podemos entre comentarios privados comerciar entre nosotros. Así que bueno, es culpa del decreto de mi ley, no es que yo... Bueno, quedamos así. Era para ser muy lindo, que les sea level, que sea de gran level, esta clase de un gran nivel.